a conquistar sin acomodarnos. Amén. ¿Cuántos guerreros estamos aquí esta noche? Amén. Entonces, a eso vimos ayer, martes, ahora sí ya no me equivoco. Cada uno de nosotros es un guerrero bien dotado por Dios, con buenas armas, y nosotros vinimos aquí con un proyecto, con un propósito histórico. Como decía Santander ahorita, cada decisión familiar afecta positiva o negativamente a cada familia. Una buena decisión familiar como la de esta mujer que reúne a sus hijos en torno a Cristo, tienen fe y Dios ante la fe obra con bendición. Amén. Esta mujer tuvo fe, llevó sus tinajas y le empezó a caer aceite y aceite y aceite hasta que les paró la fe y dejaron de buscar las tinajas, y como hasta donde se quisieron saciar, hasta ahí llegó. Y el aceite también es un tipo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tú te llenas tanto como quieras del Espíritu Santo. Y uno le tiene que pedir al Señor que lo llene y lo llene y lo llene. En este capítulo de Números 2, no me voy a meter demasiado en el capítulo, voy a hacer un resumen sencillo, porque no quiero concentrarme específicamente en el capítulo, sino quiero ir a otro punto que tiene que ver con esta enseñanza. Dice en el versículo número 1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vinieron a la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Amén. Ok. Voy a tratar de ponerlos en contexto. Cuando el pueblo de Israel llegó a la orilla, al borde de la tierra prometida, entonces ellos acamparon. Aquí está el río Jordán, ¿cierto? Ellos acamparon al lado oriental, al este. Entonces ellos acamparon a este lado. ¿Y cuál era la misión de ellos? Ellos tenían que entrar, las 12 tribus tenían que entrar y conquistar la tierra que el Señor les había prometido. Amén. Cada uno de nosotros tiene una tierra prometida, una promesa de parte de Dios, y tenemos que entrar y tenemos que conquistarla. Amén. Eso es, ¿cierto? Y no solamente es tierra para mí, sino, como estaba hablando también mi hermano Santander, esto es para bendecir a todos. ¿Ok? ¿Qué pasó en los versículos del 1 al 5? Llegaron las tribus, se parquearon en la tierra anexa y vieron que la tierra donde estaban acampando, que era temporal, era tierra buena para el ganado. Y estas dos tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, eran unas tribus que Dios las había bendecido, y particularmente las había bendecido con buen ganado. Entonces, ¿qué le propusieron estas dos tribus a Moisés? Le dijeron: Moisés, la tierra donde estamos acampando no es la tierra prometida, pero esta tierra se ve muy buena en ganado. Tierra donde debió haber buenos pastos, donde debió haber mucha agua, donde debió estar fértil, y coincidía muy bien
para su propósito de ganado. Entonces le dijeron a Moisés, Moisés, ¿por qué no hacemos un negocio? Nosotros nos quedamos de este lado de la tierra prometida y ustedes entran y conquistan. Y nosotros no conquistamos allá y nos quedamos con esta parte de acá, porque dice el versículo número 1, ¿quién lo quiere leer conmigo? Que Rubén y Gad tenían, ¿qué dice allí? Una muy inmensa muchedumbre de ganado. Una muy inmensa, o sea, como que va sobrando todo, porque si uno dijera tenían mucho ganado, ya uno entiende que es ganadero. Ya, yo puedo decir yo tengo mucho ganado, como Santander, por ejemplo, tiene mucho ganado, uno dice él es ganadero. Pero si yo digo, él tiene muy inmensa muchedumbre de ganado, entonces yo digo, no, este ya es el dueño de la facenda, ya es un tipo que tiene el ganado, pues, en este caso. ¿Y qué refleja todo esto? Refleja sencillamente que estas dos tribus dijeron, ya estamos satisfechos con nuestra necesidad. Nosotros ya no necesitamos entrar a la tierra prometida a pelear, porque ya nosotros encontramos lo que queríamos y aquí ya nos podemos acomodar y no hay necesidad de esforzarnos más. Eso refleja un profundo egoísmo. Entonces, la mayoría de las personas necesitan en su vida cristiana satisfacer una necesidad. Y muchas personas llegan a Cristo buscando satisfacer una necesidad. Y aunque satisfacer una necesidad es algo válido, la tierra prometida no consiste en satisfacer una necesidad. La satisfacción pura y verdadera y total es conocer a Cristo. Y la mayoría de las personas simplemente dicen, yo necesito un milagro financiero, yo necesito un milagro de salud, yo necesito un milagro de reconciliación en mi hogar, yo necesito un milagro, y cuando ese milagro se cumple, entonces la persona dice, ahora ya estoy satisfecho, ahora sigan ustedes, yo ya satisfice lo que necesitaba. Y eso es lo que Moisés encontró en el corazón de ellos. Y les dice, señores, un momentico, ustedes son parte de las tribus y ustedes tienen que entrar a la tierra prometida y tienen que pelear por sus hermanos. Entonces, nosotros no estamos aquí simplemente para que cada uno agarre el pedacito de la herencia que Dios le tiene y ya que con eso quede satisfecho, sino todos tenemos que ser como guerreros, decir, bueno, yo voy a entrar y voy a pelear hasta el límite. Ok, resumiendo la historia, porque no me voy a concentrar hoy en esta historia, ellos, las dos tribus, se ponen de acuerdo con Moisés y le dicen, ok, Moisés, está bien. Entonces los hombres, por eso es tan importante, los hombres, por eso el Señor nos ha puesto esta carga tan fuerte en la iglesia por los hombres, porque la mayoría de veces son las mujeres las guerreras y Dios no diseñó a las mujeres como guerreras, o sea, son obviamente guerreras, pero quienes debemos ser las cabezas guerreras en las familias somos los hombres. Y los hombres somos los que nos paramos en la brecha y somos los que decimos, yo voy a pelear por mi familia. Y la mujer obviamente es una guerrera, pero la mujer tiene una función muchísimo importante, como dice el de mucho ganado, pero es diferente a la del hombre. Entonces no tiene sentido que la mujer sea la que lleve la espada, que la mujer sea la que lleve la lanza y el hombre detrás esté llevando las papas para la pelea. ¿Sí? Entonces en la batalla hay posiciones. Esta decisión de las dos tribus fue, ok, vamos a entrar, vamos a pelear los hombres, nuestras mujeres se van a quedar acá, vamos a conquistar con las otras tribus y
Después de que conquistemos, entonces nos regresamos y ustedes nos dan esa tierra. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Ese fue el acuerdo al que llegaron. Moisés les dice una frase que quiero que la tengas presente porque esta frase es muy importante. Moisés les dice, ok, quedemos en ese acuerdo. Ustedes me dan su palabra que van a entrar a la tierra, van a pelear con sus hermanos hasta que se conquiste esa tierra, y cuando termine la pelea y hayamos conquistado la tierra, entonces van a regresar. Pero les voy a poner una condición nada más. Esa es la condición que pone Moisés. Y esa es la que quiero llegar. En Números 32, 20 debe estar. Dice, entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libre de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Amén. Ese es el compromiso que están haciendo, ¿cierto? Ok, pero mira el 23. Versículo 23 dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. O sea, ellos podían haber hecho el compromiso y lo podrían haber roto el compromiso. Pero la frase que es violenta, independientemente de esta situación, dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esta es una frase que es bien importante que uno la tenga. O sea, el punto, ya Moisés le dijo, ahora el problema ya no es conmigo. El problema es entre tú y Dios. Si tú cumples lo que prometes, entonces Dios será el testigo de esta negociación y que Él bendiga el regreso a tu tierra. Pero quiero que sepas algo, el pecado te va a alcanzar. Siempre el pecado te va a alcanzar. El pecado va a correr más rápido que tú. Y aunque una persona peque y crea que puede correr y esconderse del pecado, el Señor le está diciendo, quiero que sepas que el pecado tiene las patas más largas que las tuyas. Y el pecado te va a alcanzar. Entonces, por más de que corras a esconderte y que todo parezca que no ha pasado nada, el Señor dice, el pecado te va a alcanzar. Ok, resumiendo, ellos aceptaron las condiciones, fueron a la guerra, pelearon y realmente cumplieron su palabra, lo que ellos habían dicho. Pero si tú analizas bien en el versículo 6, la gran preocupación, el 6 y el 7, la gran preocupación que tenía Moisés en este punto es, ¿sabes cuál es el gran peligro de que ellos hayan dicho, nosotros no vamos a entrar allá, sino que los vamos a dejar a ustedes que sigan? El gran peligro que él detectó en este problema es que lo que iban a hacer con esta conducta era desanimar a otros que venían con todo el impulso a pelear por la tierra prometida. Y él les pone como ejemplo lo que ya habían vivido 40 años atrás. Él les dice, ya hace 40 años tuvimos este problemita. Cuando mandó Moisés a los espías, de los 12 que se enviaron, 10 regresaron diciendo, no podemos. Y tan solo 2 dijeron, sí podemos. ¿Y qué pasó con todo el pueblo de Israel? ¿A quién le creyó? Le creyeron a los que no, les creyeron a los desanimados. Y es más fácil desanimarse que animarse.
Es cuando la situación no es absolutamente clara, es más fácil decir, no, qué miedo, mejor no. 10 dijeron, allá son gigantes, allá, ya lo hemos visto en prédicas anteriores, allá, a nuestro parecer, nosotros somos como langostas. Y ellos nos ven a nosotros como langostas. En ninguna parte dice que los del lado de acá, los cananitas, les dijeron a ellos langostas. Nunca les gritaron eso. Sino ellos dijeron, nosotros nos vemos como langostas. Y como hubo un murmullo negativo, el pueblo se contaminó de eso y se desanimó. Entonces, la gran preocupación de Moisés fue el peligro de que por este consejo, por esta actitud más que consejo de estas dos tribus, entonces el resto del pueblo se fuera a desanimar. Amén. Solamente quiero ver este versículo para que lo tengas en mente y voy a cambiar el rumbo. Dice en el versículo número 7, ¿y por qué? ¿Qué? Ajá. Ok, ¿ellos los desanimaron? ¿Sí o no? ¿Ellos dijeron algo? Seguramente no, pero en la sola actitud de ellos de decir, nosotros aquí paramos, ustedes sigan tranquilos y vayan y peleen, mátense ustedes por esa tierra, nosotros nos quedamos acá. Esa sola actitud podía causar desánimo en el resto del pueblo. Ahora, cuando tú ves el final del pasaje, vas a encontrar que después aparece otra tribu que se llama la tribu de Manasés. Por eso cuando tú lees la historia bíblica dentro de las tribus, se habla de las 2 tribus y media. Las 2 tribus y media. De las 12 tribus, siempre en la Biblia vas a encontrar que se habla como algo diferente de las 2 tribus y media. Y las 2 tribus y media se refiere obviamente a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a media tribu de Manasés. ¿Quién fue la tribu de Manasés? La tribu de Manasés fue la mitad, se desanimó y dijo, nosotros entonces también nos vamos a quedar de este lado. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces, el punto al que quiero llegar con la prédica es el privilegio que nosotros tenemos de impactar a otras personas con nuestro ejemplo. Y no solo el privilegio, sino también la responsabilidad que tenemos de impactar a otras personas con nuestro ejemplo. Y eso será contado de parte de Dios positiva o negativamente. Cuando una persona, por ejemplo, el guerrero papá, entonces tú eres un papá, tú eres un guerrero. Y tú como papá tienes el privilegio de impactar a tu tribu con tu propio ejemplo. Y eso es definitivo. Esa es una responsabilidad. Cuando tú como estudiante en tu colegio, tú dices, yo estoy marcando, estoy impactando, yo soy el que pongo una talla más alta, entonces la gente está analizando y la gente está viendo. Y la gente dice, yo quiero seguir a este. ¿Para bien o para mal? ¿Para bien o para mal? Cuando uno ha hecho caer a otras personas en mal, por eso Pablo dice en uno de sus cartas, dice que los testimonios del pasado nos deberían avergonzar a nosotros. O sea, para mí no es ninguna gracia venir y contar, yo en el pasado era así, y en el fondo como queriendo jactarse de algo de lo cual uno era antes. Eso debería uno causarle vergüenza. Y cuando uno arrastró a personas, eso es muy doloroso, porque uno puede decir, una persona que por ejemplo no tomaba licor
y de una u otra forma yo la induje a que empezara a tomar licor, yo pude ser el causante, fui el causante, pues cada persona toma su decisión y cada persona es responsable de sus actos. Pero qué triste es cuando una persona impulsa negativamente a otra a que caiga en un error, ¿cierto? Y por el contrario, qué hermoso es cuando una persona empieza a poner los ojos en otra persona y dice, él tiene algo que yo quiero. Y ese algo que nosotros tenemos, obviamente, es Cristo. Y cuando tú eres un líder que te paras bien en la punta y dices, aquí por ejemplo, ver a estos jovencitos en la alabanza, eso empuja duro. Y hay niños que están detrás. Y los niños que vienen al culto el domingo, no es simplemente que ellos están cantando acá. Hay niños que ya están pidiendo batería. Hay niños que ya están pidiendo violín, que están pidiendo flauta. Porque hay otros jóvenes simpáticos, bien plantados, que podrían estar rumbeando, pero ellos dicen, nosotros el viernes le servimos al Señor. Nosotros el miércoles le servimos a nuestro Dios. Nosotros el domingo le servimos a nuestro Dios. Nosotros con nuestro hijo enfermo le servimos al Señor. Bueno, corrijo, con mi hijo sano en el nombre de Jesús. Le servimos al Señor. Entonces, las personas que están viendo dicen, entonces no hay excusa. Porque otro dijo, ay, es que a mí se me cayó el esmalte de la uña y no pude ir al culto. Entonces uno dice, ay, sí, qué tragedia. Pero otra persona puede decir, pero yo me vine sin zapatos al culto, pero aquí estoy para servirle a mi Dios. Y eso marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Y quiero dejarte, este es el mensaje central. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 11, si quieren, búsquenlo, o si no, aquí mi asistente brillante ya me lo tiene listo. Dice, ¿qué dice allí? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Esto no fue de orgullo. Esto no fue de orgullo. Esto no es una talla orgullosa, sino, miren lo bonito que uno puede decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No está diciendo que Pablo era perfecto, no está diciendo que Pablo era perfecto, pero es muy bonito cuando uno puede poner una talla, y una esposa puede decir, mira mi talla, imítame a mí como esposa, porque yo imito a Cristo. Eso no es orgullo, eso no es orgullo. Eso no es orgullo, Eso quiere decir que hay un deseo de servirle a Cristo y pese a nuestras caídas, pese a nuestros errores, pese a nuestras debilidades, yo te puedo decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Ahora, imítame en lo bueno. Si tengo errores, no me imites. Yo les he dicho a mis hijos, imítenme a mí, yo tengo errores, muchos errores, y tengo errores de herencias familiares que yo los puedo haber copiado. Pero el éxito mío es decir, yo voy a imitar de mi papá lo que imitaba a Cristo. En lo que él no imita a Cristo, yo no lo voy a imitar, ni lo voy a juzgar. Sino simplemente digo, aquí él no le dio la talla a Cristo. Pero para uno es muy importante decir, y es un reto, imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Y esto a uno le da una carga de bendición, pero una carga de responsabilidad. Entonces uno dice, imítenlo a él, que está aquí temprano, imítenlo a él, que tal cosa, imiten a este ejecutivo que cuando le proponen un negocio torcido, dice, no, conmigo te equivocaste. Entonces esa persona dice, ok, él es diferente, él es digno de ser imitado, él es digno de ser imitado. Imítenme a mí en cuanto a mi posición frente al celular, imítenme a mí. Imítenme a mí en mi posición frente al televisor. Imítenme a mí.
Imítenme a mí como marido, que yo no tengo otra novia, que no tengo otra esposa. En eso, imítenme a mí. Imítenme a mí en que yo no tengo esto. Entonces, Pablo en este punto no era orgulloso. Pablo en este punto estaba diciendo, yo anhelo que mi vida sea un caminar para Cristo. Y cada día por eso él tenía que renunciar a sus cosas por amor a Cristo. Porque él sabía que siempre a uno lo van a estar chequeando. Y ustedes saben que cuando uno dice, yo soy cristiano, le ponen la lupa a uno, pero bien grandota. Si alguien dice, yo soy católico, no pasa nada. Yo soy mormón, no pasa nada. Yo soy testigo de Jehová, no pasa nada. Ay, qué bonito, y ay, yo hago yoga, ay, qué bonito, y ¿dónde te compraste el tapete? Para ahí, ay, ya. Ahí todo funciona bien, pero tú dices, yo soy cristiano, entonces sacan una lupa de un tamaño grande y empiezan a analizarlo a uno con la lupa. Ay, ¿usted no es que no era cristiano? Entonces, ¿por qué esto? Y entonces, ¿por qué esto? Porque la lupa con nosotros es gigantesca. Pero no somos perfectos. No somos perfectos. Pero, como dice la enseñanza bíblica, tampoco practica el pecado. Porque el que practica el pecado no es de Dios. Eso enseña en Primera de Juan. Entonces, una cosa es que no sea perfecto, otra cosa es que practique el pecado. Primera de Corintios 4:16, ¿qué dice? Primera de Corintios 4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Otra vez, otro versículo. Y Pablo vuelve y se les para y les dice, por tanto, les ruego que me imiten en la forma como oro, imítenme en el tiempo que yo paso en la Biblia, imítenme. Cada hijo de uno, los hijos es impresionante, por la genética y por el comportamiento, uno después de un tiempo empieza a hacer un poco de gestos igualitos a los del papá. Y entre más va creciendo uno, más parecido se vuelve. Entonces uno tiene como los mismos dejos y chistes y las manos y las posiciones. ¿Y eso de dónde salió? ¿Sí o no? Uno dice, ay, mi papá hacía igualito y mi mamá hacía las mismas cosas y ya. Eso es una imitación, el fenómeno de la imitación. Entonces, qué más bonito cuando un hijo, desde chiquitín, lo ve al papá y él puede decir, mi papá, yo lo vi pasar problemas, yo lo vi pasar situaciones difíciles a mi papá, pero yo lo vi a mi papá arrodillado. Entonces él dice, yo quiero imitar a mi papá, como mi papá imitaba a Cristo. Ese es el ejemplo, esa es la talla que podemos dar. Momentos duros, difíciles, pero vi como ella estaba consagrada a Cristo. Entonces es un ejemplo digno de imitación. Y muchas mujeres te están viendo a ti. Muchas mujeres te están viendo a ti. Muchas jovencitas están viendo aquí. Y van a decir, yo quiero imitarla a ella. O de repente viene una con un escote bien grandote y dice, yo quiero invitarla a ella. Entonces uno puede decir, no la estás poniendo en el territorio correcto. Pero entonces mejor yo quiero en ella, que es bonita, que esto, que lo otro, pero se sabe vestir. Ella es decente, ella no coquetea. Yo quiero imitar a esta persona porque ella imita a Cristo en su comportamiento y en su actitud. Amén. Filipenses 3:17. ¿Qué dice? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Ya? Te estoy mostrando que no es un versículo aislado que dijo Pablo, sino ya voy con el tercero, ¿cierto? Eso me gusta, está conectado mi amigo Salvador. Segunda de Tesalonicenses 3:7.
Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Es decir, Pablo les dijo, ¿cuándo me viste en tu casa tomando cerveza? ¿Cuándo me viste en tu casa dándome las de vivo para que me dieras a mí de comer o yo de gratiniano allí? ¿Cuándo me viste en tu casa haciendo algo como eso? ¿Cuándo me viste en tu casa lanzando chismes? ¿Cuándo? Entonces ponía una talla alta. Entonces imítame a mí. ¿Ya? Y eso pone un sello. Porque va a llegar otra persona y te va a decir, yo quisiera contarte un chisme o yo quisiera esto. Entonces tú le dices, ¿a mí me has visto alguna vez en eso? No. Entonces, imítame a mí y aprende que yo he pasado por las mismas situaciones, los mismos problemas tuyos, pero he mantenido mi talla en alto. Dije primera y segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? Gálatas. Por eso, solo primera y segunda. ¿Primera no lo dije? Sí. Primera de Tesalonicenses 1:6. Ok. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es decir, Pablo no está diciendo, imítenme a mí porque yo soy el modelo, ¿sí? Sino él está poniendo una talla con respecto a la palabra de Dios, con respecto al Señor. Entonces puede decir, imítenme a mí que tengo un noviazgo serio, que yo nunca he hecho esto con mi novia, ¿ya? Entonces pone una talla alta y puede decir, esta es mi conducta en Cristo, para Cristo, y por esa razón puedes pararte delante de otro joven y decirle, imítame a mí, que yo no le hago a mi novia propuestas indecentes, ¿ya? Entonces eso da un punto. Gálatas 4:12 dice, os ruego hermanos, ¿qué? Esa está violenta para poder decirla, ¿cierto? Os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Y termino con Hebreos 6:12. Que dice, aquí no está hablando Pablo, ¿no? Sino está hablando el autor del libro de Hebreos, que es anónimo. No sabemos quién fue el escritor de Hebreos, pero dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Entonces, en un sentido, Dios ha dejado en la Biblia modelos positivos y modelos negativos. Dios dejó un modelo positivo como David, que cometió un pecado y un día se arrepintió genuinamente delante de Dios, y a pesar de que su pecado fue sucio, a pesar de que su pecado fue grave, él tuvo un corazón delante de Dios para decirle, Señor, perdóname. Se arrepintió, fue levantado por Dios, restaurado por Dios y puesto en súper lugar de honor por Dios, para que fuera llamado el rey David. Y el rey David como un punto de referencia. Dejó un modelo como Sansón, que fue un muchachón, muy simpaticón y muy fortelón y muy pelón. Todo así, me está saliendo, ¿no? Y ese muchachón no hizo sino jugar con su don y se volvió un tontón y terminó cegatón, porque así terminó. Y dice que los filisteos lo cogieron al final de juguete. Y entonces él creyó que estaba jugando con Dalila, pero la que estaba jugando con él era ella. Y la que lo manipuló y lo enredó y lo volvió como un espagueti fue ella.
y él creyó que siempre se iba a salir con la suya, pero llegó un punto en donde lamentablemente perdió todo. Entonces el Señor te dice, imita a David, imita a José, que un día salió corriendo antes de cometer un acto que no era correcto. Imita a Pablo, que fue un hombre que dejó todo por el Señor. Imítalos a ellos. Y no imites a un Saúl, y no imites a un Judas, porque el fin de ellos fue desastroso. Y tú, a partir de hoy, también empieza a pensar que hoy Dios te pone una talla, nos pone. Para mí esta prédica es retadora, porque entonces también el Señor te dice, tú vas a estar en la mira de muchas personas. Y como lo dijo Santander, tú como papá vas a ser responsable de cómo afectas positiva o negativamente a tu familia. Tú como mamá eres responsable de cómo afectas positiva o negativamente a tu familia. Y no solo eso, sino mucha gente te está viendo, te está analizando, te están chequeando. Y mucha gente va a querer imitarte. Entonces, que el ejemplo y la talla que nosotros demos sea esa talla hermosa, que podamos decir, qué chévere. Hay gente que me imita y hay gente que ya sabe cuál es mi posición frente a esto, cómo soy yo frente a esto, y yo voy a ser un modelo, pero porque mi modelo en esto es Cristo. No porque yo simplemente marco una ruta porque soy el chacho, sino porque mi modelo es Cristo y me esfuerzo en ser un buen modelo. Ahora, así como una modelo es esclava de su modelaje, por decir algo, si hablamos de un nombre de una reina famosa, dígame un nombre, cualquiera. No reinas de esas. Paulina Vega. Entonces, si hablamos de una reina o de una modelo famosa, ella tiene que todo el tiempo que sale al Buenavista, ella tiene que cuidarse. ¿Cómo se llama la de aquí de Barranquilla? La famosa de... No, bueno, Sofía Vergara, pongamos. Ella tiene que estar pendiente de su cara, de su maquillaje. Ella está sentada comiéndose un pollo en frisbee, pero ella, aparte de comerse el pollo en frisbee, ella está atenta porque sabe que más de una mesa la está chequeando. ¿Sí? Entonces, uno llega al frisbee y se come el pollo como puede, se unta como puede y sale lleno de pollo hasta la cabeza, porque uno no está pensando quién me está viendo, porque nadie, entre comillas, lo está viendo a uno. Pero esa modelo, digamos, se sienta y solamente puede pedir ciertas cosas, tiene que estar sonriendo siempre, se le quema con la papa, se quema y tiene que poner cara de sonrisa porque no puede hacer alguna cosa desagradable porque hay mucha gente que la está chequeando y la está viendo. Pero a partir de hoy, la buena noticia es que tú eres ese modelo. Entonces, en el Buenavista y en tu casa, tú vas a ser ese modelo. Tú vas a ser ese modelo que tú dices, hay muchos testigos y el libro de Hebreos dice que tenemos una nube de testigos que nos está viendo. Entonces, hay una nube de testigos celestial que nos está chequeando. Y entonces desde ahora nos toca, porque no por hipocresía, sino porque somos el modelo de Cristo. Somos un modelo. Pero este sí es un modelo perfecto. Lo otro es un modelo de vanidad, un modelo solamente de apariencia, pero nosotros somos el modelo de Cristo. Amén. Entonces, esto me exige a mí más poner una talla más alta en mi vida. Yo tengo que tener cuidado con lo que digo con mis hijos, con lo que digo con mi hija, porque yo estoy afectando y sé que cometo errores y ellos están copiando. Y dicen, si mi papá hace eso, él es mi modelo, yo lo quiero seguir. Entonces yo quiero que ellos sigan. Hay una canción que dice, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como, bueno, ya me entendieron la idea. Padre, gracias
porque hoy tú nos hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en este mensaje, Señor, que nos regalaste del libro de Números, la gran preocupación que tuvo Josué fue: ellos pueden desanimar a mi pueblo. Cuando tú te levantas el domingo, tú puedes desanimar a tu familia para que venga a la iglesia, o tú puedes animar a tu familia para que venga a la iglesia. Puedes tener una actitud de guerrero o una actitud de perdedor. Cuando tienes un problema, tú puedes decir: vamos a orar, esto lo va a resolver Dios, aquí está el Señor de parte nuestra. Esa es una actitud de guerrero, esa es una actitud valiente. O tú puedes echarte al pierde y decir: ok, perdimos, no hay nada que hacer, y tirarte. Pero allí hay mucha gente viéndote, y tú fuiste diseñado como un modelo de Dios, como un guerrero de Dios, y muchos ojos están puestos sobre tu vida, muchos ojos están puestos sobre ti. La gente está buscando ocasión para acusarte. En algunos pasajes de la Biblia dice: por tu culpa blasfemaron de la fe. Por tu culpa se blasfemó de la fe. Por tu culpa se dijeron cosas negativas de la fe. Cada uno en su posición. Cada uno en su posición. Habrá pastores que han hecho caer a congregaciones enteras por él dará cuenta delante del Señor, pero de todas maneras el impacto es negativo y el impacto golpea. Si tú eres papá, si tú eres mamá, si tú eres hermano, si tú eres hijo, lo que sea, si tú eres empleado, si tú eres estudiante, hay una demanda sobre tu vida y hay una lupa grande sobre tu vida, porque el Señor te dice hoy a ti: tú eres mi modelo. Mucha gente te está viendo a ti porque yo estoy metido dentro de ti. Tú me reflejas a mí, tú me representas a mí. Donde tú caminas, donde tú vas, como tú respondes cuando la cola está larga, cuando la situación está difícil, cuando las cosas no salen como tú quieres, de la manera como tú reaccionas, allí me estás reflejando a mí. Tú eres mi modelo, pero a quien reflejas es a mí. Pablo pudo decir: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y esto es una demanda linda para nosotros. No es para desmoronarnos ni decir: yo no puedo dar la talla, porque si la Biblia lo dice es porque sí se puede hacer. Dios te dice: da la talla, pon la talla más alta, para que tú puedas decirle a otra persona: imítame a mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por momentos muy difíciles en la vida y hemos salido victoriosos de esos momentos difíciles? Y se va a acercar otra persona y nos va a decir: estoy desmoronado, y tú le vas a decir: imítame a mí. Yo también he pasado por situaciones complicadas, yo también viví esos momentos difíciles, pero yo me consagré al Señor, pero yo le creí a Dios, y por eso hoy tengo la victoria y te puedo decir: imítame a mí, porque yo salí de esa situación. Y si yo salí en Cristo, tú también podrás salir en Cristo. Amén. Entonces